Son las 3:33 de la tarde, estamos hasta las 5 con ustedes en Duplex, conectados en la radio. Es el momento de llevar la conexión hacia España para encontrarnos con alguien que nos va a hablar sobre algo muy, pero muy importante, que es el diagnóstico precoz de la EPOC para reducir sus efectos. Y hablamos con el jefe del servicio de neumonología del Hospital Quirón Salud en Córdoba, Luis Manuel Entrenas, en Córdoba, España. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme, Luis. Muchas gracias por el llamado, Sebastián. Pero por favor, es un placer. Bueno, ¿cómo, antes de entrar en tema, le quiero preguntar, no solamente allí en Córdoba, sino de su visión general, no solamente del sistema sanitario español, cómo ha respondido en este 2020 que se va con el tema del coronavirus, sino este rebrote, cómo ha impactado? Bueno, pues a ver, era algo anunciado. Después de tener, imagine un poco que nosotros salimos de un invierno, tenemos una primavera con un brote importante de COVID, dependiendo de qué comunidad autónoma hay más o menos, pero afecta de manera importante a la vida sanitaria, bloquea prácticamente los hospitales, la actividad asistencial, el COVID, y nos presentamos en un verano del norte en el que empiezan a descender los casos y en el que se empieza a hacer una especie de lo que aquí llamaron la nueva normalidad, a salir, a convivir y demás. Bueno, pues eso duró durante los meses de nuestro verano, pero poco a poco empezamos desde primeros de septiembre a detectar un mayor número de casos hasta tener una oleada pues que ha sido de mayor intensidad en cuanto a número de casos, en cuanto a número de hospitalizaciones, número de ingresos en cuidados intensivos y número de fallecidos, ¿no? Ahora mismo nos encontramos que se aplicó un confinamiento no tan rígido como el que tengo entendido que hubo en Argentina, sino una limitación, un confinamiento por ciudades, de tal manera que no se podía uno desplazar de sitio, y sí que es verdad que la ola ha ido bajando, estamos con menos ingresados. Nuestro problema ahora mismo son los enfermos que están ingresados en cuidados intensivos, con lo cual las UCI, dependiendo del sitio del país, tienen un porcentaje de ocupación más o menos alto, pero que puede todavía aceptar nuevos pacientes. Estamos descendiendo, pero tememos que va a pasar cuando llegue la Navidad. Todo el mundo quiere desplazarse, todo el mundo quiere salir a comprar y bueno, pues yo creo que lo que nos espera en enero y febrero son meses duros todavía hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz, ¿no? Y hablando de vacuna, con esta avanzada por lo menos de Pfizer en Europa y en los Estados Unidos, ¿qué novedades tienen por allí? ¿Tienen fechas estimativas? ¿Se está hablando de algún laboratorio y de alguna fecha como para empezar a vacunar en diferentes sectores de riesgo, por lo menos, y de los que están que son esenciales en los servicios de salud? Sí, es verdad que a mí no me gustaría estar dentro de la piel de los que están dirigiendo esto, ¿eh? Dicho esto, pues cada uno pues tiene su versión. Hoy supimos que en el Reino Unido anunciaron que ya van a vacunarse. Hay que tener en cuenta que como salieron de la Unión Europea, hicieron el Brexit, no participan en la Agencia Europea del Medicamento, por lo cual son libres para aprobar la vacuna. Nuestra Agencia Europea del Medicamento todavía no ha aprobado ninguna de las vacunas y, si me apura, lo único que tenemos de estas vacunas son las notas que ha dado cada empresa que la fabrica. Cada cual, la suya es la mejor, evidentemente. Han ido en una escalada de porcentaje de respuesta. Pues nos quedaría un poco analizar los ensayos clínicos, nos quedaría que lo apruebe la Agencia del Medicamento, y es verdad que el gobierno de nuestro país tenga en cuenta un poco la particularidad de España. Somos 17 autonomías que cada una tiene su propia sanidad y hay un ministerio que coordina todo. Bueno, pues el gobierno central, el ministerio, pues ha establecido ya un plan para qué colectivos van a vacunarse en primer de forma sucesiva. Los primeros en vacunarse serían la gente que está en residencias de ancianos, el personal que los atiende y el personal sanitario. Esa sería la primera línea de vacunación. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, tendrá que estar disponible la vacuna. Parece que la de Pfizer es la que gana un poquito en rapidez, seguida de la de Moderna, y la de AstraZeneca, que es la que se fabrica en Oxford, pues va en tercer lugar. Dicen que se van a comprar suficiente número de vacunas, pero esperando todavía fechas concretas y calendarios concretos todavía, ¿no?
Le quiero preguntar sobre, una cosa es inmunidad y otra cosa es efectividad en las vacunas. Sí, Y otra es sí, el a ver. efecto residual. ¿Qué información tiene al respecto? Porque son tres interrogantes que me encanta preguntar para compartir con la gente. Mire, a mí me gustaría disponer de los ensayos clínicos publicados en una revista médica de prestigio, donde cada trabajo que se remite está examinado de manera anónima e independiente por expertos y luego permite la publicación. Hay que entender un poco la situación en la que estamos, una situación de emergencia en la cual hay muchas revistas que han publicado, incluso revistas de gran prestigio médico, han publicado el primer trabajo que llegaba sobre el COVID y incluso ha habido que algunos autores que retractarse de la publicación, visto que cuando se han analizado, pues aquello no era verdad. Nosotros necesitamos las vacunas, la eficacia que van a tener en generar anticuerpos, que es en lo que se basan. Pues vamos a aceptar una media de lo que están diciendo y lo único que disponemos son de notas de prensa de los propios laboratorios, que son los primeros interesados en que su vacuna vaya bien y en que sus acciones vayan bien. Recuerde que cuando sale la noticia de Pfizer, dicen que el CEO de Pfizer había vendido sus acciones unos días antes para ganar unos beneficios importantes, pues estimemos que son eficaces en el 90% de los casos que se ponen. Eso sería una eficacia un poquito más alta que la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe en torno al 70-80% de los casos es capaz de generar inmunidad, pero esa no es la clave. La clave en este caso es qué nivel de población se va a vacunar. Si yo logro tener vacunado al 70-80% de la población, pues voy a poder lograr controlar la enfermedad. Esa es la clave. Y eso es como se han controlado tradicionalmente otras epidemias. Vamos a recordar la viruela. Y la viruela, no hay viruela en el mundo gracias a que hay una vacuna eficaz y a que se vacunó masivamente a la población del mundo. Mientras no logremos ese 70% de la población vacunada, aunque la eficacia de la vacuna no sea el 100%, pues no vamos a poder estar tranquilos, por así decirlo. Y ahora sí nos metemos en tema. Me encantó la pintura que nos ha brindado Luis. Estoy charlando con el jefe del servicio de neumonología del Hospital Quirón Salud en Córdoba, en España, Luis Manuel Entrenas, que nos está brindando este panorama COVID y también su opinión acerca de cómo son las escaladas, no solamente a nivel comercial de los laboratorios que ofrecen sus vacunas, en el tema de la bolsa, porque en las últimas semanas fueron las tres que comenzaron como una puja, la mía 97%, la mía 95%, la mía 92%, 93%, y así las acciones de ambas en primera medida iban escalando en la bolsa de valores. Bueno, el negocio está. Y le quiero preguntar sobre el EPOC, el kit de este llamado, este diagnóstico precoz para reducir sus efectos. Vamos a explicar qué es el EPOC y cuáles son los efectos que causa. Sí, porque, a ver, hablar de EPOC, cuando hablamos en castellano de EPOC, muchas veces es la enfermedad que tiene el peor nombre puesto, porque claro, como no sepas de qué va el asunto, te quedas un poco así diciendo de qué me habla este hombre. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es una traducción pues del inglés que nos impusieron y simplemente viene a traducir la enfermedad respiratoria que causa el tabaquismo. El tabaco, desde hace tiempo, sabemos que es perjudicial para muchísimas cosas, pero especialmente en el pulmón, en el que es capaz de deteriorar la función y, por así decirlo, pues para que la gente un poco se entere, pues de envejecer el pulmón de manera rápida. Mi pulmón crece conmigo hasta que llego a los 25 años que tengo la mejor función pulmonar y a partir de ahí, pues oye, todo envejece y mi pulmón va perdiendo capacidad respiratoria. O sea que el El pulmón que está paciente que afectado, fuma, Luis, o sea que el pulmón que está afectado, un paciente que fuma desde los 16 años y fuma hasta los 55, 60 años, entonces decide dejar de fumar. O sea, ¿detiene el sí, a deterioro ver, o de bueno, allí en más eh, comienza el pulmón a tener una mejor calidad de vida y también a brindarle una mejor respiración al paciente? ¿El pulmón se regenera o lo que está perdido está perdido?
Esa es una buenísima pregunta. Yo diría que lo mejor sería que no empiece a fumar a los 16 años y el que en cuanto empiece a recibir información no espere a dejarlo a los 60, sino en cuanto antes lo deje. Ujú. Mire, a partir de los 25, como le decía, mi pulmón va perdiendo capacidad respiratoria, pero el fumador que tiene un pulmón susceptible al tabaco, que no son todos, porque oye, yo me puedo juntar con mis compañeros de colegio cuando empiezo a fumar y fumamos todos un paquete diario hasta que llegamos a los 50 años y nos volvemos a juntar, pues solamente un 20-30% de los fumadores va a desarrollar la EPOC. No es que quiera decir que el resto es inocuo, no, no, va a tener daño por el tabaco en otro lado. Pero en cuanto a EPOC, a desarrollar esa obstrucción que hace que tu pulmón pierda capacidad de manera acelerada, solamente va a ser ese 20-30%. Entonces, cuando tú dejas el tabaco, el momento es crítico porque a partir de ahí todavía, primero, lo que has perdido no lo vas a regenerar y segundo, a partir de ahí todavía tu pulmón sigue perdiendo capacidad de manera acelerada durante un tiempo variable en cada paciente. Ujú. Entonces, es crítico, primero, no iniciar el tabaco y segundo, si estoy fumando, déjelo ya. Ese es el mensaje de todo esto, ¿no? ¿Y se trata el EPOC? Sí, por supuesto. Y hemos sabido en los últimos años manejar mucho mejor a estos pacientes. Hace 10 años prácticamente el paciente estaba abocado a tomar unos broncodilatadores muy poco eficaces. Hoy día tenemos dispositivos, tenemos medicación fundamentalmente inhalada, lo que entraña un problema, ¿eh? Los dispositivos para tomar medicamentos inhalados pueden ser más o menos complicados, pero disponemos de medicamentos inhalados, que es una vía muy segura, pues porque necesito muy poca dosis. Tenemos medicamentos en combinación de tal manera que, bueno, soy capaz de mitigar todo esto. Pero el tratamiento fundamental son tres puntos. Uno, deja el tabaco. Dos, haz la medicación. Y tres, haz ejercicio. El caminar, el andar de manera diaria, no estamos hablando de un ejercicio intenso, pero mi paciente tiene que andar para que la musculatura siga manteniendo un nivel importante de ejercicio para que la ventilación, que es lo que yo tengo comprometido, mis músculos respiratorios puedan. A partir de ahí, si sigo en deterioro, pues hombre, pues hay diferentes terapias, aporte de oxígeno, incluso llegar pues hasta el trasplante de pulmón en los casos extremos, ¿no? Seguro. Aquí son las 15:46 y por allí serán las 20:46. Hay 5 horas más. 19:46. 4 horas más. Perfecto. diecinueve 4 horas cuarenta y más. seis. ¿Y qué depara la noche de día miércoles, don Luis? Bueno, aquí en la Córdoba de España, en diciembre, frío, ¿eh? Bueno, mucho frío. No, no, esto no es el norte de España. Estamos en Andalucía y estamos pues con una temperatura, un cielo despejado, temperatura en torno, llegaremos a una mínima de unos 6 grados esta noche y nada, un tiempo muy agradable, pero hay que recordar que tenemos un toque de queda, de tal manera que los comercios no esenciales cerraron a las 6 de la tarde por la epidemia de COVID y a partir de las 10 de la noche no puede haber nadie en la calle salvo el que se desplace por un trabajo esencial. Los que Ujú. vamos a los hospitales, por ejemplo, si podríamos circular si vamos al hospital. Entonces es una noche bastante solitaria y bastante tranquila. Ahí está. Bueno, ahora en este momento allí en Córdoba, en el sur de Andalucía, tienen 11 grados, viento del noreste a 3 kilómetros. Me acabo de meter allí en un sitio para ver cómo está Bien, viviendo bien. don Luis esta charla. Y ahora le quiero preguntar Ah, sobre lo calentito para comer a la noche, ¿no? Esto es fundamental. hombre, sí, y en los pacientes con EPOC es muy importante el tema de la nutrición. Ajá. Fíjese que hay un porcentaje importante de pacientes con EPOC que están desnutridos. Son los enfisematosos, si uno lo recuerda, son gente muy delgada, con el pecho muy insuflado, gente que ha perdido masa muscular y son gente que necesita un soporte de proteínas importante para regenerar la masa muscular. Y eso de proteínas, la buena carne argentina, creo que les vendría bastante bien a estos pacientes. ¿En Entonces, la no coloración de estaría la mal piel también recomendarle. que cambia? Sí, sí, esta gente se les llama los sopladores rosados, están como un color más rosa,
muy insuflados y demás. Y entonces, bueno, pues como le decía, buena carga de proteínas les viene bien para la EPOC. Entonces, fíjese, una buena carne no le vendría mal para su enfermedad, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, brindemos por eso entonces, por una rica carne, por esta noche y también porque todo mejore de aquí en más. Mi querido Luis, gracias por atenderme, le agradezco sus minutos y también sus conceptos. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes. Un abrazo a toda la nación, que estamos todos juntos en esto de la pandemia, que tenemos que vencerla. Muchas gracias. Exactamente.